¿Te imaginas trabajar con empresas tan grandes como Vueling, Lufthansa o Iberia? En mi empresa hemos conseguido trabajar con varias de estas empresas grandes y en el vídeo de hoy te voy a desvelar las claves de cómo puedes hacer para empezar a trabajar con estas empresas que son gigantes. En nuestro caso, la verdad que no ha sido ni suerte ni ha sido tener contactos. Únicamente ha sido cuestión de estrategia. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo construir relaciones estratégicas con empresas grandes. Aprenderás cómo identificar empresas grandes, crear propuestas únicas y genuinas y cómo presentarlas a estas empresas. Todas estas colaboraciones con empresas grandes realmente no solo aportan dinero, lo que te puedan pagar, etcétera, sino que te aportan muchísima credibilidad. Imagínate, yo al final tenemos una empresa de turismo y nosotros nos dedicamos sobre todo a la parte de las experiencias turísticas. Por lo tanto, imagínate si yo voy a un operador turístico y le cuento toda la historia detrás de mi marca, pero además lo argumento con que empresas mucho más grandes que esta que voy a visitar también confían en nosotros. Esto me da muchísimo plus de fiabilidad, de credibilidad y sobre todo me asegura a vista de un cliente que voy a ser muy bueno, porque las empresas grandes normalmente tienen altos estándares de calidad. Te contaré como dato curioso que según un estudio de Harvard Business School, las empresas que construyen relaciones estratégicas crecen hasta un 20% más rápido. Y ahora te voy a dar 4 pasos clave que yo he seguido y que realmente te recomiendo que sigas para conseguir relaciones estratégicas altas, como he conseguido yo con el ejemplo de Lufthansa. El primer paso, identifica cuál es tu propuesta de valor. Muchas veces lo que nos pasa es que las empresas no buscan un valor que le puedas añadir, sino que buscan soluciones a sus problemas. Sin una propuesta de valor clara, es decir, sin algo que le vas a aportar a la empresa que realmente le es de mucha utilidad para solucionar muchísimos de sus pains, porque las empresas grandes tienen muchísimos pains, si no tienes clara esta propuesta de valor, al final tu propuesta pues va a quedar en un mail que no te van a responder y va a quedar en algo que no les interese. Mi consejo para esta parte es que crees una lista de preguntas que tú mismo vas a responder. La primera es ¿qué problemas ves de esta empresa que tú puedas solucionarle? La segunda pregunta es ¿qué fortalezas de tu empresa se alinean con esa que vas a buscar? Y la última pregunta y más interesante es ¿qué impacto le vas a generar? Ya sea, muchas veces no le va a ser ni marca ni reputación porque es una empresa mucho más grande que tú, pero en otra parte tendrás que asegurarle un retorno, tendrás que generar una propuesta seria y una estructura de trabajo seria. Al final tienes que preguntarte qué les vas a dar y cómo lo van a medir ellos. En mi caso, te voy a explicar cómo he conseguido trabajar con Lufthansa. Nuestra propuesta de valor es clara. Nosotros vendemos experiencias únicas en la naturaleza y algo que tenemos o nuestro valor agregado es que nadie las tiene. Es decir, únicamente puedes disfrutar de experiencias únicas con nosotros. Al final nosotros vendemos de todo tipo de experiencias, pero sobre todo nos enfocamos en experiencias rurales. En el caso de Lufthansa, Lufthansa buscaba experiencias únicas, primero para sus empleados, para sus stakeholders y para personas que a veces invitaban, etc. Entonces encontraron en nosotros esa solución a sus problemas. Ellos buscaban al final la parte de esas experiencias que normalmente no encuentran, lo solucionaban con nosotros y al final eso es un match súper claro. Nosotros, al final, para poder conseguirles, hemos hecho toda esta estructura que te voy a contar y al final hemos conseguido pues trabajar con ellos bastantes veces, ¿no? Sobre todo, ellos nos aportan muchísima credibilidad, nos aportan muchísimo valor agregado con otras empresas y sobre todo también pues tienen unos tickets más grandes que normalmente una empresa normal o pequeña que te puedas encontrar, ¿no? A ti te voy a recomendar, aparte de que respondas a todas estas preguntas, que también hagas una lluvia de ideas con las cosas que tú les puedes aportar a otras empresas, ¿no? Ya sean más pequeñas o más grandes. Y sobre todo ver de estas cosas que les puedes aportar en qué estás alineado con ellas, ¿no? El paso número 2. Construye relaciones antes de necesitarlas. Esto es algo que te voy a decir que a mí me ha servido para muchas cosas, tanto networking personal como para tener amigos más leales, más fieles, con más palabra, como tú lo quieras llamar. Entonces te diré que este paso es súper clave tanto para tu empresa y generar esas relaciones estratégicas como para tu vida personal. Una cosa está clara y es que la confianza no se construye de la noche a la mañana.
Tú imagínate que le pides 50 euros a una persona por la calle. Obviamente esta persona pues no te lo va a dar. Por lo tanto, si tú construyes una relación de valor y de confianza genuina, es decir, al final tienes que pensar que las personas somos personas y todos nos relacionamos. Si yo entro a una persona a hablarle, a conocerle, a saber más de ella, ¿no? O de su empresa, por algo que necesito, piensa que al final eso no va a ser genuino y no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque al final las personas somos personas, tenemos sentidos, ¿no? Y hay un sexto sentido que se llama, ¿no? Que es la parte de ver de qué manera viene la otra persona, ¿no? Entonces te diría que empieces a construir relaciones de valor trabajadas, que empieces sin ánimo de lucro, ¿no? Que tú no necesitas nada de ellos, sino que quieres conocer, quieres entender y quieres ver cómo ellos trabajan o cómo su círculo cercano trabaja, ¿no? Lo primero que tienes que identificar es quién es el decisor. Es decir, esa persona en la empresa que va a decidir si trabaja contigo o no. Unas veces puede ser el de recursos humanos, unas veces puede ser el financiero, unas veces tiene que ser el director, unas veces el CEO. Al final todas estas cosas pues nunca se saben, ¿no? Porque tienes que identificar muy bien quién va a ser la persona que decide. ¿Para qué? Para atacarle a ella directamente y sobre todo alinearte con cómo es esa persona. Lo segundo, los influenciadores. Todos tenemos a un Pepito Grillo o a una persona que nos presenta, que nos enseña a otras personas, ¿no? En este caso, tienes que pensar en quién va a ser la persona que te va a conectar con ese decisor. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros directamente vamos a puerta fría, pues no ganamos mucha reputación porque no nos conoce, no sabe quiénes somos, no sabe el trabajo que hay detrás, pero cuando entramos con una tercera persona, ahí es donde realmente se traza esa confianza y de alguna manera tú te ganas, ¿no? O coges el prestigio que pueda tener esa tercera persona, ¿no? Y luego tienes que pensar en quiénes son tus aliados. Los aliados son esas personas que ya conoces, que tienes confianza y que te pueden conectar con ese influenciador o que te pueden conectar con realmente ese decisor ya. Te voy a dar un ejemplo práctico y es usar LinkedIn. LinkedIn es una red social para profesionales en la cual puedes encontrar casi a cualquier persona del mundo dentro del entorno empresarial. Entonces te diría que empieces a seguir a esas personas que puedan ser o decisores o influenciadores y sobre todo que empieces a interactuar con ellos, ya sea darles like, comentarles, ir viendo lo que publican, ir sabiendo cómo se comunican y sobre todo también cosas que puedas tener en común con ellos, ¿no? Al final pues podemos entrar a través de a mí también me gusta el surf o a mí también me gusta la naturaleza, me gusta el deporte. En nuestro caso, por ejemplo, personal, con Lufthansa, no fue que yo conociera a alguien, etcétera, sino que hablamos con ellos a través de un evento en el cual nosotros realmente les presentamos nuestra propuesta, lo que hacíamos, ¿no? Y ellos fueron quienes vieron el valor en las cosas que hacíamos, es decir, pues mira, justamente nosotros tenemos un problema para canalizar esta parte de clientes o de viajes corporativos y me estás diciendo que tú lo solucionas. Al final esto es raro que pase. Pero cuando pasa tienes que aprovecharlo, ¿no? Porque es raro que justamente la persona con la que abres de la empresa sepa o conozca el pain que tiene la empresa a través de en nuestro caso, pues los viajes, ¿no? Pero si no lo haces, si no consigues esta persona, tienes que acercarte lo más posible a la persona que va a decidir si quiere trabajar contigo o no, ¿no? Así que te animo, primero, a usar LinkedIn como herramienta potencial para conectar con esas personas y luego a ir a eventos. Sí que es verdad que esto daría para otro vídeo, porque yo no soy muy fan de los eventos, pero sí que es verdad que te digo que en mi caso, pues esta parte sí que me ha funcionado, ¿no? Porque normalmente, daría para otro vídeo, pero normalmente lo que me pasa es que en los eventos no encuentro un ROI, ¿no? No encuentro un retorno. El paso 3 es crear una propuesta concisa y clara. Piensa que las empresas al final reciben miles de propuestas todos los días, más si son grandes además. Así que tu propuesta tiene que ir muy específica, muy personalizada y clara a atacar ese problema que has identificado que tiene. Te voy a dar unos 5 consejos de cómo generar esa propuesta ganadora para poder colaborar con otra empresa. Lo primero es generar una introducción personalizada. Al final, si vas a enviar a Juanito o Pepe, pues tendrás que canalizar en hola, soy José Manuel, te conocí en, o nos hablamos, o nos hemos visto, etc. El segundo paso es hablar del problema o la oportunidad. Es decir, como me comentaste que teníais problemas, te ofrezco, como me contaste que esta propuesta no había funcionado, te presento la mía, ¿no? Entonces tienes que generarle ese hueco de él donde ha dejado ver su problema, ¿no? Tercero es la solución.
Es decir, explica cómo tu propuesta, cómo tu solución ata o de alguna manera arregla ese problema que tienen. La cuarta es tener resultados específicos. En este caso, vas a explicarle con números. Al final todos sabemos que 1 es 1, 2 es 2 y 3 es 3. Por lo tanto, tienes que hacerle un resultado, darle un resultado medible. Es decir, pues con mi propuesta vas a ganar un 20% más o vas a facturar 500.000 euros más. Al final esto pues, depende mucho del sector, nicho, donde estés, ¿no? La quinta es una llamada a la acción. Aquí es donde tienes que convertirle, tienes que hacerle hablar contigo uno a uno en persona. O bien vas a poner tu número en la firma y esperas que te llame, que no te va a llamar, ya te lo digo yo. Pero tienes que tener esa llamada a la acción directa para poder contactar. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Calendly que sirve para que las personas agenden citas contigo, ¿no? Lo primero que te da esa herramienta es que te agrega un valor superior porque tienes una agenda donde pueden reservar contigo una call de media hora, etc. Ese tipo de herramientas funcionan muy bien porque no tienen ni que responderte, casi agenda y listo. Por ejemplo, en nuestro caso con Lufthansa, nosotros le presentamos una propuesta enseñándole los resultados que ya habíamos tenido con otras empresas y sobre todo poniendo en valor en esa cuestión que nosotros somos únicos, que es que tenemos experiencias únicas, ¿no? Al final nosotros les enseñamos las experiencias que mejor funcionaban con empresas que buscan todo este tipo de cosas muy diferentes a lo que normalmente trabajan, ¿no? Entonces les pusimos ejemplos de cómo habíamos hecho ya experiencias con otras empresas y el valor de que somos únicos y por qué, ¿no? Porque esto no se encuentra en internet, por así decirlo. Y luego, por otra parte, pues lo presentamos de manera muy visual, a través de un documento bien hecho. Al final, todas estas propuestas la gente sabe si son buenas o no, ¿no? El nivel de edición del documento, el nivel de calidad de los textos. Al final esto, las empresas grandes pues lo miden mucho, ¿no? Porque un PDF ahí chascurrero pues lo hace cualquiera, ¿no? Por así decirlo. Ahora vamos con el cuarto paso y es mantén la relación viva. Te diré que las mejores colaboraciones son a largo plazo. Por lo tanto, tienes que intentar que cuando se acabe esa colaboración, seguir día a día en contacto con ellos, ya sea para ofrecerles novedades, ya sea para contarles otras soluciones que tienes, pero tienes que seguir teniendo el contacto, porque una vez la relación se enfría, sí que es difícil que, bueno, igual repiten una vez al año, ¿no? Pero no lo hacen con tanta frecuencia. Para esto, te voy a recomendar crear un plan de seguimiento. Una vez hayas acabado la colaboración con una empresa, vas a hacer lo siguiente. Lo primero es darles las gracias por la colaboración, enseñarles un poco los resultados si no se los han enseñado y sobre todo, muy importante, pedirles feedback. Oye, sé sincero. Oye, mira, a mí lo que más me ayuda es lo malo que me digas. Explícame todo lo malo que has visto sobre esta propuesta, sobre lo que hemos hecho y un poco el feedback que ellos tienen sobre el trabajo que habéis hecho juntos. Lo segundo es, sobre todo, compartirle actualizaciones sobre tu negocio. Ya sea una nueva funcionalidad, ya sea un nuevo programa, ya sea una nueva actividad. Al final tienes que ir poco a poco una newsletter un poquito más personal para ir informándoles sobre este tipo de cosas, ¿no? Y la tercera es envía ideas para nuevas colaboraciones. Se me ha ocurrido que para vosotros podría encajar esto, os lo mando sin ningún tipo de compromiso. Todo este tipo de cosas al final lo que hacen es que la gente cree que estás atento a ellos, porque lo estás, y que te interesa seguir colaborando. Por lo tanto, cuando hay una persona que está dispuesta a colaborar, a hablar, a ofrecer soluciones personalizadas, pues es mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es crear un calendario donde vamos periódicamente contactando con los responsables de las empresas que ya nos han ido contratando, ¿no? Al final esto es como si tú una vez al año pues mandas esa felicitación de Navidad, ¿no? Pues nosotros lo hacemos continuamente con clientes que han sido grandes porque queremos tener esa relación con ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lufthansa, una vez colaboramos, les pedimos ese feedback, les vamos comentando las nuevas actualizaciones de la plataforma y sobre todo lo que es vamos teniendo una periodicidad a la hora de contactarlos, de conocerlos, de promoverlos y de sobre todo, no tanto de promoverlos, sino de intentar que estén ahí en el día a día de tu negocio, ¿no? Oye, agradecerte tu atención hasta este momento del vídeo. Muchísimas gracias por seguirme. Espero que estos trucos te solucionen algo y sobre todo que te sirvan de una guía para poder crear esas pequeñas colaboraciones con diferentes empresas, ya sean pequeñas o grandes. Así que coméntame en comentarios si te ha servido, ¿no? Si la has usado, cómo, etcétera. Incluso puedes escribirme, te doy la libertad de escribirme por mis redes, por LinkedIn, Instagram y preguntarme, oye, si tienes algún tipo de problema o duda. Y nada, darte las gracias nuevamente por tu tiempo, porque al final es lo que más, lo que menos tienes y lo que a veces menos valoras. Así que darte las gracias por tu tiempo y estamos en contacto para el siguiente vídeo.